través del chat. ¿Qué es depresión para ustedes? Buenas noches, Augusta. Qué gusto que estés aquí. ¿Qué es depresión? ¿Qué conocen acerca de la depresión? Quizás por ahí algunos síntomas. ¿Qué podríamos decir acerca de la depresión? A ver, Gloria, darte al abandono, ¿ok? Es uno de los síntomas. Angélica, buenas noches, Angélica. Mercedes, es un estado de tristeza y desánimo profundas que se prolonga en el tiempo. Susi, depresión, trastorno mental que se caracteriza por la tristeza profunda. Excelente, Susi. A ver, por aquí tenemos el comentario de Milagros. Buenas noches, la depresión son cambios de humor que puede llevarnos a tomar malas acciones si no la tratamos a tiempo. Excelente, Milagros. Sentirse desanimado o desanimada. Marcelo se caracteriza por la baja autoestima también, ¿no? Uno de las manifestaciones que presentan los pacientitos es la baja autoestima. A ver, Kiran, tristeza profunda con pérdida de la satisfacción, motivación por actividades que antes nos brindaba felicidad, anedonia. Excelente, Kiran. ¿Podríamos decir que la depresión es sinónimo de la tristeza? ¿Qué creen, chicos? Robert nos comenta que no. Mercedes, no exactamente. Muy bien, Augusta. Excelente. Así es, todos los 33 que estamos aquí en la sesión hemos sentido tristeza, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida, en algunas experiencias, e incluso en un futuro probablemente también vamos a sentir esta emoción porque es una emoción saludable, funcional, pero es totalmente distinto a la depresión como tal. ¿Cierto? Bien, entonces chicos, los trastornos depresivos es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable que está acompañado de cambios somáticos y cognitivos. ¿Por qué cognitivos? ¿Qué pensamientos creen chicos que los pacientes o las personas con depresión puedan presentar? A ver, Senina. Viene a ser un trastorno mental que tiene diferentes fases cuyos síntomas son tristeza, llanto frecuente, pensamientos recurrentes de no encontrar sentido de la vida, desgano, etc. Excelente, excelente, Senina. ¿Qué pensamientos, chicos? Aparte de no encontrar sentido a la vida, pueden manifestar los pacientes que tengan algún trastorno depresivo. Pensamientos suicidios, autolesionarse, negativos. A ver, Mercedes, el mundo es cruel, no tiene sentido vivir, no soy capaz, nadie me quiere, excelente. Tiende a ser pensamientos disfuncionales, ¿cierto? Desadaptativos. A ver, Senina, no quiero vivir, quiero estar solo, ya no quiero salir de casa, etcétera. Excelente, Senina. Y pues evidentemente estos pensamientos, además de la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, afectan a un nivel somático, ¿no? Y pues a la capacidad funcional del individuo, de la persona. Bien, vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar de manera general qué es la depresión para poder interiorizar mejor el aprendizaje. Entonces, atentos, por favor. Buenas noches. 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, se calcula que el 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, dado que es una enfermedad mental,
es un poco más difícil de entender que, digamos, tener un resfriado. La clave es separar la depresión de los sentimientos ocasionales de tristeza o estrés. Casi todos se sienten tristes de vez en cuando, como al perder un empleo, tener una discusión o incluso al vivir una racha de mal clima. No obstante, estos sentimientos van y vienen, responden a cambios continuos, mientras que la depresión tiende a sentirse pesada y constante. En ocasiones, puede ser difícil identificar la depresión en alguien, porque es un trastorno definido por pensamientos, conductas y sentimientos. Pero hay algunos síntomas de depresión comunes, como periodos prolongados de no tener motivación o interés en hacer cosas, cambios en el apetito, sensación de inutilidad o culpa, dormir demasiado o muy poco, poca energía o dificultad para concentrarse, evitar interacciones sociales o recurrir a pensamientos de autolesiones o la muerte. Quienes han experimentado la depresión podrán haber escuchado comentarios como: supéralo, ya ponte de buen humor, haz algo al respecto. Sin embargo, es importante recordar que la depresión es un trastorno con una base biológica, junto con implicaciones psicológicas y sociales. No se trata simplemente de una debilidad que alguien pueda superar o la pereza que puede sacudirse. Es muy raro que la depresión mejore sin tratamiento, incluso puede empeorar. Por fortuna, hay muchas maneras de tratar la depresión, como la terapia, los medicamentos, cambios en el estilo de vida, unirse a un grupo de apoyo o, en ocasiones, simplemente compartirlo con un amigo o familiar de confianza. Aunque no hay un remedio rápido para la depresión, el esfuerzo vale la pena por completo y saldrá de ella quizás incluso más fuerte. Para más información acerca de la depresión y las opciones de tratamiento, visite www. Listo, chicos. Bien, hemos visto pues que evidentemente un trastorno depresivo no es lo mismo y no podemos tomar a la ligera el decir, bueno, es una emoción que se puede sobrellevar. No, es un trastorno como tal. Y al ser un trastorno como de su magnitud, con una base ya neurológica, bien, es importante la derivación, ¿cierto? A un especialista, un psicólogo clínico, un psiquiatra, que pueda llevar a cabo un tratamiento eficaz, ¿cierto? En beneficio del paciente. Entonces, chicos, la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es el trastorno mental común, lamentablemente, ¿no? Y sobre todo después de pandemia, ¿cierto? ¿Qué pasó en la pandemia? Pues muchos tuvimos que afrontar ciertas pérdidas, duelos que no hemos sanado probablemente, aislamiento, violencia, maltrato, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, pues la pandemia ha exacerbado los porcentajes de depresión y también de ansiedad. Son problemas que a menudo aquí en los consultorios solemos tener, y no solo en adultos, sino lamentablemente también en niños y en adolescentes, ¿no? Entonces, realmente es un problema al cual nosotros estamos afrontando y siempre velar por el beneficio y la salud emocional de los pacientes. Entonces, se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión. Y bien, como ya varios de ustedes también lo han mencionado, la depresión es totalmente distinta a los cambios habituales del estado de ánimo. Todos hemos experimentado irritabilidad, tristeza, pero la depresión es totalmente distinta, ¿sí? La depresión afecta a todos los ámbitos de la vida, es decir, al área familiar, área personal, amistad, comunitarias, en el trabajo, en los estudios, etcétera. Entonces, en un episodio depresivo, el paciente comienza a experimentar un estado de ánimo profundo de tristeza persistente, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida de placer o de interés por actividades que quizás antes sí sentía este placer, ¿no? Había cierta llegada emocional a dichas actividades.
Entonces, esos episodios depresivos abarcan la mayor parte del día, casi todos los días y durante al menos 2 semanas, ¿no? Va dependiendo del trastorno depresivo. Algunos síntomas que ya también ustedes lo han mencionado, chicos, son los siguientes. Dificultad para concentrarse, ¿no? E incluso a nosotros, quizás que hemos pasado por una situación difícil en el cual las emociones han estado quizás predominando como la tristeza, la irritabilidad, es difícil concentrarnos en una tarea, ¿cierto? Imagínense a una persona que tiene depresión, ¿no? Esta dificultad persistente para poder concentrarse en cualquier tarea que necesite atención o algún enfoque. La sensación de cansancio, falta de energía, sentimiento de culpa excesiva, ¿no? Por ahí también lo dijeron, baja autoestima, pensamientos de insuficiencia, de no merezco, no soy capaz, yo haría un bienestar a mi familia para no estar aquí, ¿no? O por no estar aquí, etcétera. Pensamientos de muerte, de suicidio, lamentablemente, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, ¿no? Cambios también en el peso. Hay una falta de esperanza acerca de su futuro. Son algunos síntomas de los muchos que los pacientes con depresión presentan. Entonces, vamos a ver algunos objetivos generales del proceso de evaluación. Ahora, chicos, ¿ustedes consideran importante este proceso, el proceso de evaluación? ¿Y por qué? Paulino nos comenta que sí. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como especialistas realicemos un buen proceso de evaluación. Porque, buenas noches, disculpe, nos va a permitir saber en qué grado de depresión va a estar el paciente para poder determinarle un tratamiento adecuado. Excelente, Milagros. Así es. A ver, Paulina, para saber qué nivel está o tiene su depresión. Así es. Y también, quizás mi paciente no tiene depresión, probablemente tiene otro trastorno, ¿no? Entonces, la evaluación es un proceso fundamental, uno, para saber una presunción diagnóstica, para conocer su situación actual, ¿cierto? También para poder tener indicadores. Y como bien dice su nombre, esos indicadores nos van a indicar en qué aspectos tenemos que trabajar. Así es, Augusta. A ver, Angie, para conocer al paciente y su estado. Senina. Sí, porque nos permite determinar qué tipo de depresión tiene, leve, moderado o severo, o ver si tiene otra comorbilidad asociada a la depresión. Excelente. Así es. Entonces, la evaluación es fundamental. Es el primer proceso en el cual nosotros vamos a obtener información, ¿cierto? Del estado en el que se encuentra el paciente. Y por lo tanto, al realizar una evaluación integral, esto nos va a permitir tener una presunción diagnóstica, ¿cierto? Y decir, bueno, probablemente puede tener o sus indicadores o sus síntomas, signos, se dirige quizás a una depresión mayor, a una distimia o un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. ¿Cierto? Entonces va a depender mucho de la información que nosotros vamos a obtener. ¿Sí? Siempre tengamos cuidado con el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, es preferible poner una presunción diagnóstica, ¿no? Siempre y cuando aún haya dudas hasta llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Listo? Bien, entonces, los objetivos generales para poder realizar lo que es la evaluación son los siguientes. Uno, evaluar los problemas que el paciente trae a consulta y conceptualizarlos en términos cognitivos conductuales, ¿sí? Según el enfoque de la TCC.
Determinar las áreas problemáticas del sujeto, del paciente, en términos de componentes conductuales. Es decir, vamos a ver cuáles son sus conductas, sus emociones, sus pensamientos, sus motivaciones y también el aspecto a nivel físico, ¿sí? No vamos a ver enfermedades físicas, evidentemente no es nuestra función, no somos especialistas en ello, pero sí vamos a ver cómo es que la depresión está afectando esta área. Bien, a ver, también vamos a determinar qué áreas relacionales afectan y se ven afectados por los síntomas que presenta nuestro consultante. ¿Listo? Esto lo vamos a realizar a través del análisis funcional de la conducta. Y por otro lado, pues vamos a obtener información sobre la historia del problema, los datos sociofamiliares, si es que hay antecedentes familiares, también de su familia, si es que ha presentado o ha sido diagnosticado con algún otro tipo de trastorno o quizás también depresivo o ansiedad. Bien, nosotros vamos a tener siempre nuestro primer contacto con el paciente. Ok, ¿qué es el rapport, chicos? ¿Han escuchado esta palabra? El rapport. Gilmer nos comenta que no. Ok, Gilmer. Augusta tampoco. A ver, ¿quién sabe, quién conoce acerca del rapport? A ver. Angie nos comenta que no. Rose, conexión con el paciente. Ok. ¿Qué más? Lo escuché, pero no recuerdo. Ok, no hay problema. Dos personas. Nos comenta Paulina. Ok, bien. El rapport. ¿Listo? A ver, aquí tenemos. Mercedes, el vínculo de terapeuta y paciente. Excelente. Este vínculo, esta relación, ¿cierto? Entre el terapeuta o el psicólogo clínico y el paciente. Es decir, a través de este rapport, nosotros vamos a crear la seguridad para que el paciente pueda expresar y pueda abrirse libremente, ¿bien? Y de esta manera nosotros obtener información y trabajar en base a ello, ¿bien? Entonces, el rapport es sumamente importante porque a través de le vamos a dar nuevamente la seguridad al paciente para que pueda expresar y no limitarse en dicha expresión. ¿Listo? Entonces, al ser un vínculo, bien, hacer un vínculo entre el paciente y el psicólogo, este puente, ¿no? Mediante la empatía, mediante la asertividad, mediante la escucha activa, cómo nosotros como psicólogos podríamos crear un buen rapport. ¿Qué tendríamos que hacer para crear un buen rapport con nuestro consultante? A ver, chicos, ¿qué podríamos hacer? Excelente, Senina. Escucha activa. ¿Qué más? Así es, Amy. Que el paciente se sienta en confianza. ¿Qué podríamos hacer? Generar un ambiente de confianza. ¿Qué más? Escuchar. Bien. Al saber, ¿no? Que el rapport se basa en la confianza, en la empatía, en esa autenticidad, en la comprensión, ¿sí? De nosotros hacia el paciente.
y a través de este vamos a crear un ambiente seguro y de apoyo donde el consultante se sienta cómodo, en confianza para poder expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias, etcétera. En primer lugar, es importante la escucha activa, ¿cierto? La empatía. No podemos juzgar al paciente, no podemos decirle, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No? Está mal lo que has hecho. No. Si nosotros juzgamos al paciente, evidentemente no es ético, no es parte de nuestras funciones y este paciente se va a ir y ya no va a querer regresar nunca más a nuestras sesiones. ¿Listo? Entonces, algunas herramientas que quizás nos puede ayudar en nuestro primer contacto con el paciente a poder establecer un buen rapport es hablar acerca de algo que le guste al paciente, ¿no? Por ejemplo, pasa al ambiente, al consultorio, le decimos que por favor tome asiento y no vamos a decirle de manera inmediata cuál es tu motivo de consulta. No, ¿sí? Porque ahí hay un quiebre. Sino, quizás cómo te ha ido hoy día, qué tal tu semana, cómo, cómo es que ha llegado al consultorio, si es que le fue muy lejos, ¿no? Etcétera. Vamos a tratar de conversar de algún tema fuera de motivo de consulta como tal, ¿sí? Para poder establecer un poco el rapport. Por otro lado, la asertividad, ¿cierto? Ser asertivos cuando tenemos que dar alguna opinión, alguna respuesta, etcétera. Además de la modulación de nuestra voz, tenemos que modular nuestra voz. Yo no puedo ser monótona en cuanto al ritmo de mi voz, ¿cierto? Si no, voy a realizar ciertas entonaciones cuando debo de hacer. ¿Listo? Nuestros gestos, nuestra expresión no verbal también sumamente importante, ¿cierto? Es totalmente distinto que una persona al cual yo le estoy hablando esté apoyado sobre la mesa y su cabeza apoyada sobre su hombro, ¿no? Es como que yo diría, bueno, creo que le estoy aburriendo a esta persona, ¿no? Con mis problemas, con mis experiencias, etcétera. Siempre tratemos de mantener una buena postura, la expresión facial, nuestra voz, etcétera. Bien, chicos, entonces, en el primer contacto es importante establecer el rapport porque eso va a ser fundamental para el proceso de terapia, ¿bien? Y evidentemente para la evaluación como tal. Por otro lado, es en este primer contacto donde yo sugiero, ¿no? Porque yo lo realizo y me ha funcionado, ahora va a depender mucho de su criterio. Establecemos horarios, ¿listo? Los precios también, importante porque es nuestro trabajo. Sí va a haber personas que no van a tener quizás la economía para poder llevar a cabo un proceso de terapia. Eso ya va a depender mucho de nuestra vocación, de decir, bueno, no voy a cobrar quizás lo que yo cobro, pero sé que necesitas y por lo tanto, pues por ahí podemos negociar con el paciente. Bien, eso va a depender mucho ya de cada uno, ¿no? Cuando trabajamos de manera particular. Bien, el tipo de terapia también, ¿no? Hay muchos pacientes que les importa mucho la formación del psicólogo. Y claro, tienen todo el derecho, ¿cierto? Porque van a tener o van a llevar un proceso de psicoterapia donde un profesional que ellos quieren que esté bien capacitado, porque necesitan la ayuda, ¿no? Y en algunos casos, por aquí nos ha ocurrido que nos piden hasta nuestro CV, ¿no? Nos investigan en LinkedIn, hacen Facebook, etcétera. Y bueno, está en su derecho el paciente, ¿no? Y en este caso le explicamos el tipo de terapia, las formaciones que quizás hemos tenido, en el caso nos pregunte, y le vamos comentando en qué consiste, por ejemplo, la Gestalt, en qué consiste la TREC, la TCC, dependiendo de la formación que hemos recibido. Por otro lado, también las tareas para la casa, ¿sí? Es desde el inicio, yo les
comento a mis consultantes que van a haber ciertas tareas, ¿no? Que lo van a ayudar a él o a ella para que pueda ver su proceso, ¿sí? Y le explico la metáfora que les comenté en la sesión anterior acerca de la persona que quiere llegar a un peso ideal, ¿no? Y que va al gimnasio y necesita de un compromiso, constancia, etcétera. El número tentativo de sesiones. Ahora, ¿por qué he puesto el número tentativo de sesiones? Porque en ocasiones puede pasar que los pacientes nos pregunten, ya, pero psicóloga, ¿cuántas sesiones vamos a llevar a cabo? Si yo le digo un número fijo, es muy probable que no lleguemos a estar bien en este número, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, en la quinta sesión tú ya te vas a sentir bien, voy a cometer un grave error, ¿cierto? Porque quizás en la tercera recién le estoy dando el informe psicológico, ¿no? La exposición, la entrega del informe psicológico. Nos quedan 2 sesiones de intervención. No puedo tomarla a la ligera, ¿no? Aparte que también se ha visto, y como ustedes como especialistas también conocen, que en este proceso hay ciertas recaídas, ¿sí? Y en estas recaídas, pues tenemos que hacer de soporte emocional para los pacientes y de esta manera continuar con el proceso. Entonces, si es que por allí alguno de sus pacientes les pregunta cuántos números vamos, o perdón, cuántas sesiones vamos a llevar a cabo, siempre digan que son números tentativos, ¿no? Y que no estamos afirmando que en esta sesión el paciente ya va a estar bien, porque va a depender tanto de nosotros como también del paciente. Si el paciente no hace nada, evidentemente no va a haber avances. ¿Listo? Por otro lado, también es importante dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Esto en términos claros. ¿Por qué? Porque quizás les ha pasado o probablemente les pase que el paciente tiene consulta a las 8 de la noche. A las 9 tengo otro paciente, a las 10 también. Y el paciente viene o se conecta a las 8:45 y este paciente quiere que le atienda. Es imposible trabajar de la misma forma de 45 o 50 minutos a 15 minutos. ¿Cierto? Es imposible. Entonces, es importante que desde un inicio nosotros, al establecer horarios, también podamos establecer ciertas políticas para que los pacientes puedan recibir la terapia que ellos merecen, ¿no? Y también respetar nuestros tiempos de nosotros como psicólogos. ¿Listo? Por otro lado, también la importancia del consentimiento informado, ¿no? Yo particularmente utilizo el que ven en pantalla, puesto que me es funcional, me ayuda muchísimo a poder establecer no solo obtener lo que es el consentimiento para el proceso de evaluación e intervención, sino también para ciertos paquetes que nosotros manejamos para la puntualidad del paciente, donde él se compromete a llegar hasta 10 minutos tardes, etcétera, ¿no? Entonces son algunas políticas que nosotros manejamos. Bien, el consentimiento informado es fundamental e importante. ¿Listo, chicos? Siempre tienen que ir la firma del paciente y nuestra firma como especialista. ¿Listo? Bien, ya cuando nosotros estamos llevando a cabo el proceso de evaluación, vamos a tener que formar una historia clínica, ¿cierto? Dentro de la historia clínica tenemos lo que es la anamnesis, el examen mental, el informe psicométrico, el informe psicológico, ¿no? Y también el informe psicoterapéutico, ¿sí? Es importante que yo tenga estos documentos para poder llevar a cabo el proceso de intervención, ¿sí? La anamnesis lo realizo en la evaluación, ¿no? A través de la entrevista. Le voy a preguntar toda su vida, la historia del problema, los antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes físicos, etc.
¿sí? La anamnesis. El examen mental también lo realizo durante el proceso de evaluación a través de la observación y también a través de ciertos ejercicios. Les he enviado un PDF de un examen mental para que ustedes puedan guiarse de cómo se realiza este examen mental. El informe psicológico, ¿no? En donde plasma todas las observaciones de conducta, el motivo de consulta, los datos de filiación, está también los antecedentes eh, y pues evidentemente los resultados y los análisis de las pruebas psicológicas, psicométricas, ¿cierto? Además de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Listo? Entonces todo esto lo realizamos en el proceso de evaluación. Bien, la entrevista. La entrevista es una técnica que nos permite conocer los datos generales, ¿no? Y específicos también del paciente, además del problema principal, además de las posibles causas de dicho problema. Bien, ahora, hay entrevista estructurada, ¿cierto? Semiestructurada. Yo particularmente utilizo y es recomendable utilizar la semiestructurada. ¿Han escuchado acerca de la entrevista semiestructurada? Sí, a ver. Excelente, Eddie. Utiliza ambos. Mayorín no, Augusta no. ¿Quién más? ¿Quién más ha escuchado de la entrevista semiestructurada? Así es, Eddie, ¿no? Hay preguntas, establecemos preguntas abiertas y cerradas. ¿Quién más ha escuchado de la entrevista semiestructurada? Bien, bueno, la entrevista semiestructurada es un método, ¿no? De recolección de datos. A ver, Senina, sí, está compuesto por preguntas cerradas y abiertas que le dan la posibilidad de explayarse a la persona. Excelente, Senina. Paulina, yo no, pero supongo que por su nombre no lleva como tal una estructura paso a paso. Excelente, muy bien. Así es. Este tipo de entrevista permite una combinación de estructura y también de flexibilidad, ¿sí? Como bien lo ha dicho Evi Senina, en el cual nosotros vamos a plantear preguntas cerradas que son necesarias y también preguntas abiertas. Cerradas es para que el paciente pueda responder sí, no, ¿cierto? Y abiertas es para que el paciente pueda explayarse y pueda comentar su experiencia, sus pensamientos, sus sentimientos, etcétera. Bien, entonces, a través de esta entrevista yo puedo obtener muchísima información. Una entrevista estructurada nos va a limitar muchísimo, ¿sí? Entonces, siempre tratemos de realizar una entrevista semiestructurada, con preguntas abiertas y también preguntas cerradas. ¿Listo? Ahora, preguntas como ¿desde cuándo presenta dificultad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿En qué situaciones? Etcétera. ¿Sí? Son preguntas que nosotros básicamente preguntamos. Ahora, en la TCC nosotros vamos a identificar los parámetros de las conductas problemáticas. ¿Listo? Así como también la frecuencia, la intensidad y la duración. ¿Qué tan frecuente es esta conducta problemática? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que mi paciente se autolesione? ¿Sí? La intensidad. Bien, ¿qué tan intenso es esta autolesión? Del 0 al 10, siendo 10 al nivel máximo. Y la duración, ¿cuánto dura el proceso o la autolesión como tal? Por otro lado, también es importante que nosotros podamos determinar los antecedentes de la ocurrencia o no ocurrencia de la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó antes de que mi paciente se autolesione? ¿Qué puede estar provocando esta conducta?
¿Listo? Y por otro lado, vamos a hallar las consecuencias. ¿Qué ocurrió justo después de que mi paciente se haya autolesionado? ¿Listo? Esto es el análisis funcional de la conducta, que más adelante lo vamos a ver con ejemplos. ¿Ve? También vamos a identificar las conductas problemáticas y definirlos en términos conductuales, de manera objetivas, precisas. Por ejemplo, ¿qué ocurre exactamente en este ámbito de tu vida cuando me dices que tienes depresión? ¿No? Como también estábamos hablando en la sesión anterior, tenemos que operacionalizar las respuestas de nuestros pacientes. Explícame cómo es tu ataque de ansiedad, cómo se manifiesta tu depresión, etcétera. ¿Sí? Para poder tener términos conductuales objetivos. Por otro lado, también es importante identificar los recursos y las fortalezas del paciente y la red de apoyo también. Por ejemplo, yo tuve una paciente que la atendía de manera virtual y ella tenía TLP, ¿sí? Que es el trastorno del límite de la personalidad. Y también tenía adicción a la cocaína. ¿Tenía su red de apoyo? Sí. En este caso, tenía sus amigas, su familia, su mamá, su hermana y también ella incluyó a su mascota. ¿Listo? Pero lamentablemente su pareja, ¿no? Su enamorado, también consumía, en este caso, esta droga, ¿no? Que pues evidentemente él la llevaba a recaer en este tipo de consumo cotidiano. Entonces, tenemos que buscar qué recursos y fortalezas tiene el paciente, cuál es su red de apoyo y que este paciente se dé cuenta de que en este caso la pareja pues no era su red de apoyo. En un inicio sí la incluía, pero con el pasar de las sesiones se dio cuenta de que definitivamente no era una red de apoyo, no era a alguien que le ayude a salir de esta adicción. Así es él, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos la red de apoyo, los recursos y las fortalezas de nuestros consultantes. Bien, entonces aquí este PDF, como ya les había comentado, es del examen mental, que ustedes ya lo tienen. Y bueno, la anamnesis que nosotros tenemos que realizar. ¿Bien? Listo. Por otro lado, como les había comentado también, en la TCC nosotros vamos a abordar el aspecto cognitivo, es decir, qué pensamientos tiene el consultante en ese momento, cuál es su interpretación, ¿sí? El aspecto afectivo, qué siente, cuáles son sus emociones predominantes, qué emoción surge ante cierta situación, ¿listo? Fisiológico, qué sensaciones internas experimenta el paciente. ¿Sí? En su organismo. Y el aspecto motor, es decir, las reacciones conductuales o los comportamientos, ¿no? ¿Desde cuándo tiene lugar ese comportamiento? ¿Desde cuándo tiene lugar el consumo frecuente de la cocaína? ¿Desde cuándo tiene lugar la autolesión, ¿no? O el consumir alimentos excesivos, excelente, etcétera. ¿Bien? Listo, por aquí tenemos un modelo, ¿no? Un formato de historia clínica de Maldonado, en el cual también tiene lo que es los datos de filiación, de enumeración de los síntomas a nivel cognitivo, a nivel afectivo, conductual, motivacional, físico, algunos datos objetivos, bueno, el diagnóstico según el DSM o el CIE, las áreas afectadas de la vida de la persona, la historia del problema actual, ¿no? Y los episodios previos, otros problemas, historia familiar y la historia personal. A ver, por aquí tenemos una pregunta. Mercedes.
Sí, sí, Mercedes, ¿no? En muchos casos, yo tengo pacientes que lo firman con la firma digital, otros que imprimen, lo firman, lo escanean y lo envían en PDF, ¿no? Para que yo tenga la seguridad de su consentimiento y yo lo adjunto a su historia clínica. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la tarea para la casa, ¿no? En la primera sesión, en algunos casos, no en todos, tiendo a dejar la tarea de que redacten una pequeña autobiografía en el cual ellos van a narrar acontecimientos importantes de su vida. No solo acontecimientos positivos, sino también negativos. ¿Sí? Es una tarea para que yo pueda obtener mayor información, también me puede dar un alcance del compromiso que tiene consigo mismo, ¿no? Y también voy a ver la percepción que tiene mi paciente acerca de lo que es positivo para él o para ella y qué es negativo. Una vez que yo ya tenga esta tarea en mis manos, evidentemente la reviso y comienzo a preguntarle por qué lo considera una situación positiva, que me cuente un poco más, que pueda indagar, ¿no? De la misma forma con los sucesos negativos. Listo. Llegamos al segundo encuentro en el cual nosotros ya comenzamos a hacer lo que es la evaluación, ¿no? Como tal. Bien, a ver, sí es importante que nosotros realicemos una buena entrevista. Y en algunos casos no lo terminamos en la primera sesión, ¿no? Sobre todo cuando realizamos la entrevista en la anamnesis. Lo podemos utilizar o lo podemos realizar también en la segunda sesión, sí. Bien, porque es importante que tengamos esa información para poder realizar toda la síntesis, ¿no? Y de esta forma, una vez que ya tenemos lo que es la información, realizar un buen diagnóstico, ¿no? En base a toda la información que nosotros vamos a ir realizando. ¿Bien? Entonces, ya en el segundo encuentro también aplicamos lo que son test, pruebas y cuestionarios como tal. ¿Listo? Ahora, chicos, ¿ustedes creen que las pruebas psicológicas, los test, ¿no? La evaluación de cuestionarios, de test, de pruebas, autorregistros, nos darán por sí mismas algún diagnóstico? Rose nos comenta que no. ¿Qué opinan los demás? A ver, Marjorie, creo que no nos comenta. Ok, Marjorie. A ver, Evi, nos pueden dar un diagnóstico presuntivo. Ok. A ver, Steven. No, tiene que ir acompañado a la entrevista. Excelente. Marcelo. Cel nos comenta que no. Marcelo. No creo que un acercamiento si el resto se obtienen en la terapia. Ok. Se necesitan más pruebas. No nos puede dar una pauta. No, nos puede dar una pauta. Ok, Angie. Así es. Las escalas por sí mismas no generan diagnósticos, ¿cierto? Pero sí permiten identificar síntomas que está presentando en la actualidad el paciente. Entonces, los resultados de los cuestionarios, de las pruebas, de los autorregistros, de los test, sirven para poder complementar la valoración elaborada tras la entrevista, tras el examen mental, ¿cierto? Entonces, yo voy a obtener toda esa información de los cuestionarios, de las pruebas, de la entrevista, del examen mental, para poder realizar una presunción diagnóstica. Excelente, Senio. ¿Listo? Entonces, algunas pruebas que solemos utilizar son, ¿no? El inventario para la valoración de la depresión, la escala de depresión de Hamilton, la escala de actitudes disfuncionales, la escala de Sparnanka, la escala
de pensamientos suicidas, el inventario también de autoestima, el cuestionario de pensamientos automáticos. Por otro lado, también la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, la escala de Hamilton para la ansiedad. A ver, ¿qué más? El STAI, ¿no? El test de IDARE de ansiedad. Por ahí también le podemos tomar el Milon, ¿cierto? El ACE, escalas de personalidad también para poder obtener información, etc. ¿Sí? Son las pruebas que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? En base al motivo de consulta y realizar esta evaluación integral. Bien, entonces vamos a ver, solo en esta ocasión por cuestiones del tiempo, el trastorno de depresión mayor. ¿Listo? Según el DCF. A ver, ¿hay otros trastornos depresivos? Sí. ¿Sí? De esta forma, los invito y los animo a que en su espacio personal puedan estar visualizando o, mejor dicho, revisando, leyendo acerca de los demás trastornos de depresión mayor. Perdón, de trastornos depresivos. Bueno, entonces, el trastorno de depresión mayor, para que yo pueda decir que mi paciente tiene este diagnóstico, tiene que cumplir ciertos criterios, ¿sí? De diagnóstico. Entonces, el criterio A hace referencia a que el paciente tiene que presentar 5 o más de los siguientes síntomas que han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, ¿sí? Entonces, si mi paciente presenta un síntoma y solo en una semana, yo no puedo decir que tiene trastorno de depresión mayor, ¿cierto? Es imposible. ¿Bien? Bueno, entonces, tiene que presentar 5, como mínimo 5 o más de los siguientes síntomas en un periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. ¿Bien? Al menos de uno de los síntomas de estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. ¿Listo? Vamos a ver qué síntomas tiene que presentar como mínimo 5. A ver. Bien, como mínimo 5 y al menos uno de estado de ánimo deprimido o de pérdida de interés o de placer. Bien. A ver, como primer punto, el paciente puede estar en un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprenda de la información subjetiva, es decir, de la información dada por el paciente o de la observación por parte de otras personas. Entonces, yo puedo también entrevistar a los padres, a los amigos más cercanos, al esposo, a los hijos, etc. ¿Bien? Punto número 2. Disminución importante del interés o el placer por casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Listo? Ese es otro síntoma que el paciente puede estar manifestando. Por otro lado, tenemos la pérdida importante de peso o aumento del mismo. ¿Sí? El insomnio o la hipersomnia casi todos los días. La agitación o retraso psicomotor también casi todos los días. Tenemos también la fatiga o la pérdida de energía también, ¿no? Casi todos los días, que esto se repite en todos los síntomas. Sentimiento de inutilidad, ¿sí? O de culpabilidad excesiva o inapropiada. Este es un síntoma que aquí en consultas suele predominar muchísimo, el sentimiento de inutilidad, ¿no? O hay una culpa excesiva
por cuestiones que realmente no tuvo responsabilidad, pero ellos creen que sí, ¿no? Ello también casi todos los días. Como punto número 8, disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, también, ¿no? Casi todos los días. Y el último síntoma son pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, el intento de suicidio o realizar un plan específico para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Lamentablemente, hay pacientes que lo llevan a cabo, ¿no? Muy lamentable. Entonces, ¿cuántos síntomas el paciente tiene que presentar de los 9? Según el criterio A. Gilmer, 5. Excelente, Gilmer. Rose también 5. Angie 5. Mercedes mínimo 5. Así es. Mínimo 5 síntomas. ¿Durante cuánto tiempo? Excelente, Marcelo. 2 semanas, ¿sí? Al menos 2 semanas. Muy bien, chicos, 2 semanas. Excelente. Vamos con el criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el aspecto social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento del paciente. Este es un criterio que tiende mucho a poder eh, a estar presente en varios trastornos, ¿no? Porque sí, evidentemente los síntomas, chicos, cuando los pacientes tienen depresión, va a causar un malestar significativo, ¿sí? En el aspecto social. ¿Cómo así? A ver, ¿qué síntomas creen ustedes que el paciente puede presentar en el aspecto social? Un deterioro en este nivel, en el nivel social. Excelente, Giovanna. ¿Qué más? Muy bien, Cecibel. Excelente, Mercedes. No quiere salir a ninguna parte. Aislamiento, no es comunicativo. Aislamiento. Ok, Marjorie, en los trabajos también a un nivel laboral. Alejamiento de los compañeros en el colegio, no querer ir a clases. Aislamiento, conducta agresiva. Gilmer, conflictivo, irritabilidad, falta de comunicación, anedonia. Excelente. Evitar contacto con otras personas o familiares. Muy bien, chicos. Descuida de su presentación también a un nivel personal. Excelente. Bien, chicos. Así es, Caroline. Bien. Como criterio C, tenemos que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna afección médica, ¿cierto? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Como criterio D, el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, por la esquizofrenia, por un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Yo tengo que ver que mi paciente no presenta, ¿no? O que este trastorno esquizoafectivo, por ejemplo, no sea la causa de un episodio o la causa primaria de un episodio de depresión mayor, ¿no? De esta forma yo no podría decir que mi paciente tiene depresión mayor. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Listo? Bien, entonces hemos visto en este caso, por cuestiones del tiempo, como les mencionaba, el trastorno de depresión mayor. Hay otros trastornos depresivos,
Una consulta, disculpa. Al momento de ser, ¿podríamos catalogar depresión mayor que el paciente se derive a un término de alcoholismo, que se esté inclinando para esa ruta? ¿Podríamos derivarlo así? Claro que sé que se tiene que tomar una evaluación, pero podría ser un síntoma Un síntoma como milagros. el tomar, el tomar. El tomar. Tendríamos que ver la frecuencia, ¿no? Porque también podría ser una adicción. Ujú. No, la frecuencia es solamente cuando tiene problemas. Toma, Ah, va y toma. sí, es una forma de escapar, ¿no? Del Mm, dolor. ya. Esa es una conducta problemática, ¿no? Y tendríamos que hacer un análisis funcional de esa conducta problemática para ver cuál es su antecedente y cuál es el consecuente. Normalmente el consecuente es lo que refuerza el trastorno, ¿no? O la conducta problemática como tal. Ahorita lo vamos a ver en el análisis funcional de la conducta para que ustedes también lo puedan interiorizar mejor. Muchas gracias. Listo, Milagros, gracias a ti. Bien, bien chicos, ahora pasamos a la ansiedad. A ver, ¿qué conocen acerca de la ansiedad, chicos? ¿Qué saben acerca de la ansiedad? Algunos síntomas, quizás por ahí conocen a alguna persona que presenta ansiedad. ¿Todos hemos sentido ansiedad? A ver, Kira, niveles de cortisol y estrés muy alto, hay distintos tipos de ansiedad. Excelente, Kira. Presenta dolores de cabeza o sofocación. Sí, hay varios tipos. Ok, Yomana. ¿Qué más? ¿Qué más conocen acerca de la ansiedad? A ver, tensión muscular, nerviosismo, mayoría, preocupación intensa sin razón aparente. Muy bien. Falta de sudoración. No, falta de aire, sudoración, excelente. No se puede controlar. A ver, Luisa, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Ok, Mercedes. Puede presentarse de varias formas y síntomas. Por ejemplo, mover mucho las manos, los pies, preocupación constante por lo que pasará, sudoración excesiva, agitación excelente. Temblar, sudoración, miedo, sensación de que va a ocurrir algo que escapa del control. Excelente. Muy bien. A ver, chicos, ¿todos hemos sentido ansiedad en algún momento? Marjorie, problemas de sueño y sensación de peligro. Así es. Y al decir que yo, como Mariana, he sentido ansiedad, ¿puedo decir que tengo un trastorno de ansiedad? A ver, hasta cierto punto es bueno para cuidarnos de peligros. El problema es cuando permanece excelente, muy bien. Así es, Mercedes. No, no es lo mismo. Todos, así es, Marjorie. Todos hemos sentido ansiedad. En algún momento, ¿no? Ante ciertas situaciones, hemos sentido ansiedad. ¿Cierto? Es incluso funcional, como ya nos mencionaron su compañera. Ok, y mi etapa de movimiento fue más fuerte. Así es, ¿no? Entonces, vamos a ver un videíto acerca de la ansiedad. ¿Listo? Entonces, escuchamos, por favor. No hay manera de que pueda pasar este examen. Ni siquiera quiero presentarme. Estaba muy incómodo con esa fiesta. Fue difícil respirar y sudé mucho. Me tuve que ir. No puedo irme a dormir o dejar la casa sin asegurarme que la estufa esté apagada y las puertas estén cerradas. A veces hago esto 3 o 4 veces.
Tengo que llegar al aeropuerto 5 horas antes. Nunca sabes lo que puede pasar. Estas son las voces de personas que han sentido ansiedad. La ansiedad es una reacción común a eventos diarios, como tomar un examen final o hablar en público. Pero cuando la ansiedad lo hace sentirse muy incómodo y hace que la vida cotidiana sea difícil, entonces se vuelve un problema, o lo que llamamos un desorden. Lo sé, pues he vivido con ansiedad por mucho tiempo. Mi propia ansiedad se siente como si se tratara de todo. Me preocupan muchas cosas de maneras diferentes y tiene un gran impacto en mi vida. Me estreso sobre cosas que están a punto de suceder o que pudieran suceder, y eso hace que no me pueda enfocar en dónde estoy o con quién estoy. A veces mi corazón palpita mucho, hablo muy rápido y soy grosero con las personas. Mi familia se frustra mucho conmigo. Cuando en verdad es malo, siento un nudo en mi estómago todo el tiempo. Hasta me siento deprimido y quiero que me dejen en paz. Siento que si hago algo lo echaré a perder o algo irá mal, así que muchas veces prefiero evitarlo todo. Me siento mucho mejor quedándome en casa y tomando un trago. Resulta que la ansiedad es un síntoma común de la salud mental. Puede ser la señal principal del desorden generalizado de ansiedad del que sufro, o desorden de ansiedad social, que es el miedo que se tiene de estar en público o conocer gente nueva. Para aquellos de nosotros con desórdenes de ansiedad social o generalizada, es difícil vivir como queremos. Algunas personas sienten ansiedad sobre cosas específicas. Le temen a las alturas, serpientes, arañas o algo más. A esos miedos se les llama fobias, y cuando las personas evitan esas cosas, la ansiedad se mantiene lejos. Pero cuando las personas no pueden evitar sus fobias, ese es un verdadero problema. Algunas personas sienten ansiedad y desorden de estrés postraumático o desorden obsesivo-compulsivo, lo que puede causar que las personas se sientan agobiadas con ansiedad. En estas condiciones, la ansiedad puede ser tan intensa que las personas son puestas en riesgo de suicidio y usan el alcohol o las drogas para enfrentarla. A veces sienten como si sus vidas se hubieran detenido. Soy uno de los que tienen suerte. Un doctor me recomendó un tratamiento que me ayudaría, y lo hizo. Ahora entiendo cómo se siente mi ansiedad cuando sucede, y qué puedo hacer al respecto. Aprendí algunas buenas habilidades para enfrentar problemas, y el solo nombrarla me ayuda a mantenerlo en perspectiva. A veces mi ansiedad se puede volver muy grande, pero no parece durar tanto como solía hacerlo. Mi ansiedad era tratable. Para la mayoría de las personas, esto es cierto. Puede recuperar su vida a donde quiera que esté. Lo sé, porque yo recuperé la mía. Listo, chicos. Bien, hemos visto que hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ¿cierto? A ver, por aquí Fabiola nos menciona que pues los pacientes, ¿no? O las personas que presentan algún trastorno de la ansiedad manifiestan sudoración excesiva, palpitaciones, siente que le falta el aire, temblores, siente que se va a morir. Muy bien. A ver, Senina, la ansiedad es un estado emocional que puede surgir cuando una persona se siente en peligro, ya sea real o imaginario. A ver, Senina, por otro lado, nos comenta que el trastorno de ansiedad es una respuesta de nuestro organismo desproporcional al estímulo al que responde. Excelente. Se burlaron, por ejemplo, ¿no? Se burlaron mis compañeros en el colegio, tengo miedo que lo vuelvan a hacer y ya no voy al colegio porque temo que vuelva a repetirse. Excelente. Y comienzan a manifestar las conductas evitativas, ¿no? En este caso, en tu ejemplo, Senina, hay una conducta evitativa para no pasar nuevamente el mal rato, ¿cierto? Y esta conducta evitativa tiende a ser muy común en las personas que presentan ansiedad, ¿no? Ahora, nuevamente, cuando yo hablo de las personas que generalizo, si no, son las personas que nosotros atendemos aquí en el centro. Muy bien, Elizabeth. Bien, entonces, en el video hemos podido ver diferentes tipos de ansiedad. ¿Qué tipos de ansiedad hemos visto? De trastornos de la ansiedad, perdón. ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad hemos visto? Excelente, ansiedad social. Ansiedad social, ok. También hemos visto una que tiende
A ver, trastorno de ansiedad generalizada, también. Excelente. Pánico, ¿no? Fobia específica, trastorno de pánico. Hemos visto también el trastorno de ansiedad social, como ya lo han mencionado. También hay ansiedad por separación, autismo selectivo, entre otros. Muy bien, chicos. Bien, excelente, Rose. Bien, chicos, como ustedes también ya lo han mencionado, la ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza, ¿cierto? Es una sensación de un peligro, de un problema o amenaza que está por suceder, entre comillas, ¿cierto? Porque en muchos casos no sucede. La preocupación es un exceso de futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, etcétera, ¿no? Se basa más que todo en nuestra imaginación. Y lamentablemente, las personas, ¿no?, que presentan este tipo de trastornos, realmente, chicos, sufren mucho. Ellos, es evidente que no les gusta estar en ese estado, pero hay situaciones en las que ya no pueden controlar. Cuando hay este tipo de situaciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros como psicólogos? Cuando hay un trastorno de ansiedad, ¿no? Y ya no hay este control de nuestros pensamientos. Pensamientos rumiantes, pensamientos muy constantes. Intervención, nos dice, intervención en crisis, Mercedes. Así es, ¿no? Vamos a realizar una intervención, pero también una derivación. ¿A quién derivamos? ¿A qué especialista derivamos? Psiquiatría, ¿cierto? Excelente. Derivamos al área de psiquiatría, puesto que son los especialistas y dentro de sus funciones es realizar la medicación. Bien, entonces la medicación, un médico psiquiatra excelente, Steven, junto con la psicoterapia, vamos a tener buenos resultados. Bien, algunos síntomas físicos o fisiológicos es, como ya lo mencionaron, la taquicardia, la presión en el pecho, ¿no? Esa sensación de ahogo, por ahí las náuseas, la sudoración, temblor, etc. Síntomas emocionales y cognitivos, las ideas catastróficas. A ver, aquí tenemos una pregunta. No, Gilbert, el psicólogo clínico no tiene la facultad para poder medicar. No está dentro de nuestra formación, de nuestras funciones e incluso sería antiético, ¿sí? Nosotros no tenemos la función de medicar. Solo lo realiza el médico psiquiatra, ¿sí? Nosotros, como psicoterapeutas o psicólogos clínicos, realizamos la terapia, ¿sí? La psicoterapia como tal. Más allá, no. Listo. Así es, Mercedes. Mercedes también respondió tu pregunta. Bien, entonces, los síntomas emocionales y cognitivos, por ejemplo, las ideas catastróficas. ¿Qué ideas catastróficas puede presentar un paciente con ansiedad, con trastorno de ansiedad? Así es, Steve. Y en realidad deberíamos, ¿no?, tener cierto conocimiento de la farmacología, e incluso en mi formación, hablando ya de manera particular, yo recuerdo que también, ¿no?, puede llevar cursos de farmacología, porque esto me permite saber los efectos que presenta mi paciente, ¿no? Y qué medicamentos también está tomando, ¿no? Pero más allá no podemos medicar. Bien, chicos. A ver, Mercedes, me voy a morir si no hago tal cosa. Excelente, una idea catastrófica.
¿Qué otras ideas catastróficas presentan? A ver, Paulina, ideas catastróficas se pueden ir a los extremos, en lo que hubiera sucedido. Si cruzan la calle, levantan un vaso, ok, sí, se van a los extremos, ¿no? No voy a lograr sacar una buena nota a pesar de haber estudiado todo. Muy bien, Senina. Todos me quieren lastimar. Me voy a morir, me va a pasar de lo peor. Si yo no lo hago, nada sale bien. O incluso hasta ahí, si yo lo hago, no sale bien, ¿no? Pensamientos catastróficos. Sensación de inseguridad también. Gilmer. Bueno, eso ya se tiene que trabajar, ¿no? De por medio. A ver, piensa que les va a ocurrir algo malo e irremediable. Así es. No pueden respirar, les falta el aire. Ok, eso sería un síntoma fisiológico, ¿no? También presentan sensación de inseguridad, sentimiento de inferioridad. Se creen o se perciben a sí mismos como inferiores a las personas. ¿Sí? Por ahí también pueden presentar baja autoestima, probablemente. Incapacidad para poder concentrarse, evidentemente, ¿no? Al tener varios pensamientos rumiantes en nuestra mente, entonces es complicado el poder concentrarnos en una tarea en específico. Preocuparse por el futuro también. Síntomas conductuales, no estar inquietos y la evitación, que es una conducta muy común. Bien, vamos a ver ahora algunos errores de pensamientos que nosotros vamos a tener que identificar, no solo en el proceso de evaluación, sino también en la intervención. E incluso desde un inicio ya los pacientes nos están dando ciertos pensamientos o errores de pensamientos o ideas irracionales, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que estar atentos a través de una buena escucha, ¿no? Una escucha activa. En este caso tenemos la adivinación. Es cuando nuestra mente interpreta las predicciones, pero como hechos, que sí o sí me va a pasar, ¿no? Por ejemplo, voy a quedarme siempre sola porque mi pareja me dejó. Está realizando un error de pensamiento porque ella o él está afirmando que siempre se va a quedar solo o sola, ¿sí? Mi salud mental seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar los medicamentos también. Sí, es un hecho que sí o sí me va a pasar. Voy a accidentarme otra vez, ¿no? Y ellos creen que realmente esto va a pasar, ¿no? Que va a suceder. Ahora, con las técnicas que vamos a ir viendo en las próximas sesiones, vamos a ayudarnos para poder eliminar estos pensamientos que tienden a ser comunes. Por otro lado, tenemos el razonamiento emocional. Es cuando nuestra mente, ¿sí? Es cuando su mente le dice que sus emociones reflejan la realidad. Por ejemplo, me siento asustado, entonces debo de estar en peligro. Solo porque he sentido la emoción del miedo, del susto, pienso, ¿no? Y razono en función a esta emoción. Debo estar en peligro. Por algo me siento asustado, ¿no? O me siento culpable, así que debí hacer algo mal. Me siento fracasado, entonces debo serlo de verdad. ¿Sí? Es un razonamiento emocional. Tenemos el error del pensamiento catastrófico, cuando nuestra mente salta a los peores escenarios. Es como hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Por ejemplo, si siento una presión en el pecho, mi mente ya comienza a decirme que me va a dar un ataque al corazón y que me puedo morir, ¿sí? Me voy a un hecho catastrófico. O por ejemplo, mi hijo no regresa de realizar quizás las compras o del colegio o de la universidad y no contesta su celular, mi mente comienza a decirme seguro le pasó algo mal.
Seguro me van a llamar para darme una mala noticia. Seguro se accidentó. Seguro lo secuestraron, etc. También tenemos el análisis de las amenazas, ¿no? Es cuando nuestra mente busca en el entorno, en nuestro contexto, aquello que teme. Entonces, el análisis de amenazas a menudo se asocia con que la mente asigna un significado a eventos inofensivos. Por ejemplo, realizo una revisión, un chequeo obsesivo de las noticias en busca de actualizaciones sobre las enfermedades. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando en este entorno algo que yo realmente, algo que a mí me asusta, que yo tengo miedo, en este caso las enfermedades. Yo voy a estar constantemente de manera obsesiva buscando acerca de ello. O nos revisamos constantemente el cuerpo para poder detectar algo que indique una enfermedad. Abrir la caja de Pandora, por ejemplo, ¿no? Se empieza con un pensamiento y se produce una cadena de pensamiento. O este efecto bola de nieve. Es decir, inicio con un pensamiento pequeño, ¿no? O aislado y comienzo a tener varios pensamientos hasta llegar a un nudo de los pensamientos como tal. Y cuando ya estamos en este punto, pues evidentemente nuestro cuerpo comienza a reaccionar con sensaciones corporales, las emociones de la ansiedad sobre todo está disparada y ya no hay un control en algunos casos, ¿no? Solo en algunos casos. Entonces, nosotros vamos a tener que evitar esto, ¿sí? A través de las herramientas que vamos a ver en las próximas sesiones. Por ejemplo, inicio con un pensamiento. ¿Qué va a pasar con mi familia? Le sumo el pensamiento, ¿y qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi país? Y comienzo a tener todo este nudo de pensamiento, ¿no? O por ejemplo, que mi paciente me comience a decir que, no sé, tuvo una reunión de trabajo y no lo escogieron para poder realizar dicha actividad, una actividad en grupo. ¿Ya? Entonces comienza a decir, bueno, no soy quizás inteligente para ellos para realizar esta actividad. Tampoco soy bueno con mi familia. Tampoco soy bueno exponiendo. Tampoco soy bueno quizás manejando. No soy bueno para nada, ¿no? Y ya estoy con todo mi nudo de pensamiento. Así es, Mercedes, hilar una telaraña de pensamientos. Y evidentemente, cuando ya estamos, como les decía en este punto, es de Dios para ellos, ¿no? Lo cual tenemos que evitar. Darle las herramientas para evitar este nudo de pensamientos. Bien, a ver, tenemos la indefensión aprendida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo soluciono este problema? No sé cómo hacerlo. Entonces, yo convierto a un problema quizás pequeño en un gran problema. Y pienso que no soy capaz de poder resolver o buscar soluciones a dicho problema. Y como yo me creo incapaz de eso, entonces realizo la indefensión aprendida. ¿Sí? Lo convierto en un gran problema. Por otro lado, tenemos la preocupación hipotética. Todos nos hemos preocupado, ¿cierto? En algún punto de nuestra vida, de nuestras experiencias, hemos sentido la preocupación. Es completamente normal. Algunos nos preocupamos por los deberes, otros por qué va a comer mi niño, mi niña, mi familia, tengo que presentar informes, tengo que dar clases, etcétera. ¿Sí? Es una preocupación normal que todos en algún momento hemos pasado, ¿no? Hemos tenido. Sin embargo, la preocupación se vuelve perjudicial cuando se concentra
excesivamente en las preocupaciones hipotéticas. ¿Qué pasaría si? Bien, esto es una preocupación hipotética. Generalmente, las preocupaciones hipotéticas se refieren a cosas sobre las que no tenemos control. ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? Es algo hipotético, es una preocupación que realmente no está en su presente, no ha pasado y no hay una evidencia de que esto sí o sí va a pasar. ¿Sí? Evidentemente, estas preocupaciones hipotéticas van a generar ansiedad en el paciente, ¿no? En cuanto a las preocupaciones prácticas que todos hemos pasado, probablemente, se refieren a las cosas sobre las que nosotros tenemos control. Por ejemplo, si yo mañana tengo que presentar 10 informes psicológicos, bien, yo tengo el control para poder realizar esa actividad. ¿Sí? Para poder realizar la actividad y presentar estos 10 informes, ¿no? Quizás ya me he organizado, quizás ya he avanzado previamente, etc. Entonces, es totalmente distinto una preocupación práctica con una preocupación hipotética. ¿Listo? A ver, Mercedes. Ok. La indefensión aprendida hace referencia a que cuando nosotros, o bueno, en este caso el paciente, se enfrenta, bien, a un problema, ellos creen que no son capaces de poder realizar este problema. Entonces, al yo creer que no soy capaz, lo convierto como si fuera un gran problema, ¿sí? Un gran problema que jamás voy a poder solucionar. ¿Listo? Y pues evidentemente tiene importantes implicaciones psicológicas. ¿Listo? Comenzamos a desarrollar esta falta de control sobre nuestro entorno, sobre nuestras posibilidades, sobre nuestras alternativas de soluciones. Y esto pues evidentemente va a mantener lo que es la ansiedad o los síntomas ansiosos. ¿Listo? Entonces, la indefensión aprendida es ello. Realizo o percibo un problema que sí tiene las facultades para poder solucionar, pero yo la valoro como si fuera un gran problema. ¿Cómo así, Mercedes? A ver, explícame un poco para poder entenderlo mejor. Buenas noches. Me refiero a si es que, por ejemplo, los padres han vivido diciéndole que no es una persona capaz o cosas por el estilo, y entonces ella lo adopta como un pensamiento suyo. Así es. Definitivamente los padres tienen un papel fundamental, ¿no? E incluso, no sé si ustedes también estuvieron en el curso de trastorno cognitivo-conductual, perdón, terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes, que por cierto, ahora se va a abrir también la próxima semana. Y ahí estábamos comentando, ¿no? Que nosotros vamos a ir consolidando y desarrollando el sistema de creencias de nosotros mismos en base a los comentarios de los papás, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos una voz interior, ¿cierto? Eso es justo lo que estábamos comentando. Todos tenemos una voz interior, un diálogo interno. Este diálogo interno se va a desarrollar por tres causas principales. La primera causa es cómo mis padres se refirieron acerca de mí. Si me decían, Mariana, tú no eres inteligente, tú no puedes, no eres capaz, entonces yo lo voy a adoptar ese pensamiento como si fuera algo verdad. ¿Sí? Punto número 2. Cómo mis padres se trataban entre ellos dos. ¿Sí? Cómo era su trato con mi papá y mi mamá. Ello también repercute en mi diálogo interno. Y finalmente, cómo mis padres se referían de mí
hacia los demás. Es decir, ¿qué le decía a mi papá, a mi mamá, a mi tío, al vecino, a mi tía, a mi primo, etcétera? Entonces, con estas tres fuentes, yo voy a poder desarrollar mi diálogo interno. Y de esta forma voy a tener o no, ¿sí? Dependiendo de cómo ha sido mi interacción con ellos, las habilidades para poder afrontar los retos de la vida, ¿no? Y en muchos casos, chicos, yo tengo pacientes que son adultos que presentan dependencia emocional. Y cuando vamos indagando, ellos se dan cuenta de que su diálogo interior, pues evidentemente es un diálogo interior que adoptaron por parte de sus padres. Fueron conscientes de ello. Y ya al ser conscientes, entonces trabajaron para poder modificar dicho diálogo. Entonces, definitivamente, los padres tienen un rol fundamental, pero cuando ya somos adultos, también tenemos la responsabilidad de decir, bueno, evidentemente, quizás mis padres no me dieron la oportunidad de poder tener un buen diálogo interno, pero ahora yo ya soy mayor y tengo la responsabilidad sobre mi salud mental. Y al tener dicha responsabilidad, entonces trabajo, ¿sí? Tenemos esa opción. Y eso es lo bueno, ¿cierto? Siempre, chicos, vamos a tener más de una opción. Siempre. ¿A qué me voy? A que si bien es cierto, en algunas ocasiones hay pacientes o personas que no han tenido una buena infancia, ¿cierto? Por el contrario, han tenido una infancia quizás llena de violencia, llena de insultos, de gritos, escasez afectivo, económico, etc. Pero ya cuando llegan a ser adultos, tienen la opción de decir, bueno, yo lamentablemente pasé por esta circunstancia, sin embargo, quiero trabajar en ella, ¿no? Y comienzan a trabajar en sí mismos, porque saben que merecen tener una vida, una calidad de vida donde ellos se sientan bien consigo mismos. Y definitivamente, todo, ¿no? E incluso varias investigaciones sostienen que la infancia es un periodo sumamente importante. ¿Qué pasa en la infancia? Uno, creamos el apego, ¿cierto? Apego seguro, o en algunos casos el apego inseguro. ¿Bien? Y los diferentes tipos de apego inseguro. Ahora, la adolescencia es la segunda oportunidad que se tiene para poder crear este apego. Claro, un poco más difícil, pero sí, ¿no? Les recomiendo mucho, justo al conversar, al hablar sobre el diálogo interno, hay una psiquiatra que tiene buenos libros que se llama Marian Rojas. Ella habla mucho del diálogo interno, ¿no? Y ella es lo que ella plasmó lo que justo les estaba comentando. Marian Rojas y Rafael Guerrero habla mucho acerca de la infancia, ¿no? Entonces, les recomiendo a ambos. Marian Rojas es psiquiatra, tiene ya varios libros en donde habla muchísimo acerca de cómo trabajar nuestro diálogo interno, ¿no? Esta voz interior, y cómo es que se va a ir construyendo nuestra personalidad, ¿no? Pero definitivamente, Mercedes, contestando a tu pregunta, sí, sí hay una influencia. Muchas gracias. Disculpe, ¿me repite el nombre del psicólogo Rafael? Sí, Rafael Guerrero, sí, me los voy a poner aquí, ¿ya? Rafael Guerrero. A ver, permítanme confirmar. Aquí lo tengo, a ver. Sí. Espérenme, chicos, a ver, vamos, sí. Sí, el psicólogo Rafael Guerrero y la psiquiatra Marian Rojas. Así es, Marian Rojas. Entonces ahí ya tienen de ambos. Son muy buenos, realmente
han hecho conferencias, libros que nos ayudan a poder entender mejor a nuestros niños y también a los adultos, ¿no? A nuestros pacientes. Listo. Bien, ahora, los trastornos de ansiedad, como también ya lo habíamos mencionado, se diferencian del miedo. Así es, Steve, ¿no? Encuentra tu persona vitamina es un libro muy bueno. Realmente les recomiendo este libro. Nos ayuda a comprender muchísimo acerca no solo del diálogo interno, sino también de cómo es que desde pequeños vamos a ir fomentar nuestra autopercepción. De esta forma también influenciamos en los demás. Es muy buen libro, muy bonito. Se lo recomiendo mucho. Bien, entonces, como estábamos comentando, los trastornos de ansiedad definitivamente se diferencian del miedo y de la ansiedad normal que todos hemos experimentado, ¿cierto? Que esta ansiedad normal es propio del desarrollo propio de nuestro desarrollo, incluso de nuestro crecimiento, que nos ayuda a poder crecer, ¿no? Como personas, en algunos casos. Pero ya se convierte en un trastorno cuando este perjudica, ¿no? Y es constante, persistente, perjudica significativamente en cada ámbito de nuestra vida, sea social, personal, sea laboral, ¿no? Académicos, entre otros. Tenemos trastornos de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, la agorafobia, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Bien? Bueno, por cuestiones también del tiempo, chicos, solo vamos a ver trastornos de ansiedad generalizada. ¿Listo? Sin embargo, también los invito a que puedan revisar los demás tipos de trastornos ansiosos, de ansiedad. Bien, como criterio A, según el DCM, el paciente debe presentar ansiedad y preocupación excesiva, ¿sí? Una anticipación aprensiva, ¿bien? Que se produce durante más días de los que ha estado ausente. ¿Listo? Durante un mínimo de 6 meses. ¿Bien? En relación con diversos sucesos o actividades. ¿Listo? Un mínimo de 6 meses. Como criterio B, al individuo le es difícil controlar lo que es la preocupación, ¿no? Ya no hay un control o es muy tedioso el hecho de poder controlar. Como criterio C, tenemos que la ansiedad y la preocupación se asocia a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. ¿Bien? Y al menos algunos de los síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Bien, esto en el caso de los adultos. En el caso de los niños solamente requiere de un ítem. A ver, entonces, mi paciente tiene que presentar al menos, como mínimo, 3 síntomas de los siguientes. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios en punta. Fácilmente fatigado, dificultad para poder concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. ¿Sí? Al menos 3 síntomas durante 6 meses. Como criterio de la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro a nivel social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, ¿no? Como les decía, este criterio suele repetirse. Como criterio E, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿listo? Ni tampoco a una afección médica. Como último criterio, F, que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Y esto es importante que nosotros conozcamos. Yo tengo que diferenciar que la alteración que está presentando mi paciente no se explique por un trastorno
de pánico, un trastorno de ansiedad social, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿listo? Ansiedad por separación, tampoco por un trastorno de estrés postraumáticos, tampoco de trastornos de síntomas somáticos, ¿bien? Trastorno dismórfico corporal, trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes de la esquizofrenia o trastorno delirante. ¿Listo? Entonces yo tengo que aprender y poder diferenciar si es que la alteración sí o sí da como resultado un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de ansiedad social, de estrés postraumático, etc. ¿Listo, chicos? Entonces, considerando esto, ¿cuántos síntomas como mínimo tiene que presentar mi paciente en el trastorno de ansiedad generalizada? Así es, mínimo, ¿cuántos síntomas? Mínimo 3, excelente, muy bien. ¿Durante cuánto tiempo? Excelente, chicos, 6 meses, muy bien. Bien, entonces, ¿qué más hacemos durante el proceso de evaluación? Tenemos la autoobservación y el autorregistro. Estas técnicas es un autoinforme, uno que nos sirve a nosotros para obtener información y para el paciente funciona como feedback, para que él pueda ver su cambio y el avance durante el proceso no solo de evaluación, de intervención como tal. ¿Listo? Entonces, esta es la ficha que normalmente nosotros utilizamos en un inicio. Bien, por ejemplo, la fecha, registran la situación, es decir, qué pasó, la emoción, qué sintió, el pensamiento, qué pensé y qué hice, el comportamiento. Bien, este es el modelo básico del autorregistro. Ahora, hay otros modelos de autorregistro, en este caso de emociones, en el cual el paciente registra la fecha, la situación que sucedió en ese momento. Por ejemplo, discutí con mi pareja. ¿Qué pensé sobre lo sucedido? Pensamientos. Bueno, pensé que me iba a abandonar y me iba a pedir el divorcio. Emoción, tristeza. Del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo, 9. Emoción, enojo, un nivel 10. Conducta, ¿qué hice? Grité y tiré las cosas. ¿Listo? Ese es un registro de emoción. Por otro lado, tenemos el autorregistro de los días grises, en el cual el paciente establece el día, la situación que me entristeció. Bien, es totalmente distinto. Aquí es general, ¿qué sucedió? Aquí son los días grises. ¿Qué me entristeció? Por ejemplo, saqué una mala nota. ¿Listo? ¿Qué pensé sobre ello? Pensamientos. Que no soy inteligente y no soy capaz. ¿Qué sentí? Frustración. Sentí ansiedad. Sentí tristeza. Intensidad de esta emoción, 9, 10 y 10. ¿Qué hice ante ello? Lloré y me encerré en mi cuarto. Mi estrategia, ¿qué estrategia tuve para afrontar esta situación? Me autolesioné. ¿Listo? Intensidad de la emoción 2, quizás calma, en un nivel 8, un nivel 7. Bien, aquí tenemos una mala estrategia, ¿cierto? Conducta problemática. Tenemos el autorregistro de actividades y pensamientos automáticos, ¿sí? También, en el cual establece la fecha, la hora, si es posible, si no, no es indispensable. La actividad planificada, por ejemplo, planifiqué salir a correr. Nivel de agrado anticipado, mi expectativa, yo creo en un nivel 9. Actividad real, ¿qué es lo que realmente hice? Dormí todo el día. Nivel de agrado, 1. Pensamientos automáticos. No voy a lograr. No soy capaz. ¿Listo? Autorregistro de actividades y pensamientos automáticos. Por otro lado, tenemos un registro de diario de ánimo. ¿Sí?
Ahora, en este caso podemos establecer ansiedad, cólera o tristeza. Pero Mariana, si mi paciente no presenta cólera, excelente, eliminamos, ¿no? Y se presenta otra emoción, podemos establecer, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar qué emoción predominante tiene? Con esto, ¿sí? Con este autorregistro. Por ejemplo, yo voy a realizar mi línea base. ¿Qué es mi línea base? Lo que ven en pantalla, ¿bien? Esta es mi línea base de emociones. Yo le aplico este autorregistro. Y yo voy a realizar mi línea base de esto, de las emociones. Entonces voy a poner en un Excel las emociones predominantes. ¿Bien? Por ejemplo, el día viernes, mi paciente sintió cólera y también culpabilidad. El día sábado, no, perdón, el día viernes sintió, por ejemplo, en un nivel 3. ¿Bien? En un nivel 8, sintió tristeza. En un nivel 8,5, llegando a 9, sintió ansiedad. ¿Listo? De la misma forma el día sábado, sus niveles, el día domingo y el día lunes, ¿no? Que fue el autorregistro, en este caso, de mi paciente. Entonces, como les dije, yo para realizar mi línea base voy a tomar en consideración las emociones. Yo me guío. Aquí tienen emociones predominantes: la ansiedad, la tristeza, la culpabilidad y la cólera. Son emociones predominantes incluso por sus niveles. ¿Listo? Esto yo lo plasmo en un Excel para obtener mi línea base. Bien, entonces una vez que yo ya reconozco sus emociones predominantes, le aplico este autorregistro. Entonces, aquí vamos a ver el avance. Primero, no el avance, sino el seguimiento durante el proceso de evaluación. Por ejemplo, le decimos que de la escala del 1 al 10, va a escribir el número que corresponda, promediando su estado de ánimo durante el día. Entre el 1 y el 3 significa un ánimo leve, ligero. Entre 4 y 5 significa un ánimo moderado. Entre 6 y 8, un ánimo elevado. Y 9 y 10, un ánimo severo. ¿Listo? Por ejemplo, el día lunes, yo ansiedad sentí en un nivel 9. Cólera no sentí. Tristeza en un nivel 8. Bien, observación, quizás algo que el paciente haya observado de sí mismo, ¿no? Sensaciones corporales, probablemente pensamientos, probablemente la estrategia de la autolesión o el consumo de alguna sustancia, etc. ¿Listo? Entonces, ese es un registro diario de ánimo. Bien, de la misma forma, en cuanto a la depresión. Ahora pasamos a la ansiedad. De la misma forma, realizamos el registro de ansiedad para realizar la línea base. ¿Listo? Por ejemplo, día, situación causante de la ansiedad y la valoración. ¿Listo? Por ejemplo, cuando salí con mi mamá a tomar un helado, presenté ansiedad en un nivel 8. Cuando mis papás no llegaron a casa a tiempo y se demoraron 10 minutos más, en un nivel 8, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Una vez que yo ya tenga su valoración, yo voy a realizar esta línea base. El día lunes sintió ansiedad en un nivel 6, el día martes en un nivel 8, miércoles 6 y así sucesivamente para ver los picos de ansiedad. ¿Bien? Lo que se busca, evidentemente, con la intervención es que esto esté por aquí. También puedo realizar línea base de la frecuencia de las conductas. Ustedes pueden tomar las emociones o las conductas, ¿no? En este caso, es el mismo procedimiento, sin embargo, difiere en que no nos basamos en la emoción, sino en la conducta, que es lo que hizo, ¿no? En la frecuencia de la conducta.
Por ejemplo, aquí el llanto, las náuseas, responder de mala manera, temblores, presionar sus manos, son conductas frecuentes que el paciente durante el proceso de evaluación ha estado manifestando. Bien, ahora vamos a aprender a realizar el análisis topográfico de la conducta. Para esto nosotros vamos a tener que observar las respuestas motoras, que incluye la respuesta motor, que es el comportamiento, el fisiológico, que son las sensaciones corporales, cognitivos, los pensamientos y las emociones. Y también vamos a tener que analizar los parámetros de la conducta, la frecuencia, ¿sí? La duración y la intensidad. ¿Qué tan frecuente es la autolesión, la duración de la misma y la intensidad de esta? Bien, lo vamos a ver con ejemplo más adelante. Junto con el análisis topográfico de la conducta, nosotros realizamos el análisis funcional de la conducta. Bien, en el análisis funcional de la conducta vamos a poder identificar el antecedente y el consecuente. ¿Qué es el antecedente? Es el acontecimiento que ocurre antes de emitir la conducta problemática. ¿Qué pasó antes de que mi paciente se autolesione? ¿Sí? Hay antecedentes externos que son objetivos, que pueden ser observados por otras personas, que pasa fuera del paciente, ¿no? Por ejemplo, discutí con mi mamá, discutí con mi pareja, discutí con mis hijos, etc. ¿Bien? Este sería un antecedente externo que estaría causando, ¿bien?, la emisión de la conducta problemática. Y también tenemos el antecedente interno, que son recuerdos, pensamientos, ideas, imágenes, ¿sí? Algo que pasa dentro de nosotros. Dentro del análisis funcional de la conducta, también vamos a tener que hallar el consecuente. ¿Qué es el consecuente? Son acontecimientos que ocurren después de haber ejecutado la conducta. ¿Bien? Y el consecuente también tenemos externo, que pasó después de la autolesión. Quizás mis papás me gritaron, quizás mis papás me quitaron el celular. Esto es un consecuente externo. Interno, ¿qué pasó después de autolesionarme? Me sentí tranquila, calmada y pude desfogar el dolor que sentía, ¿no? El dolor emocional. Sería un consecuente interno. Vamos a ver un ejemplo para poder comprenderlo mejor. Bien, esas son las respuestas problemáticas. El consumo de alcohol. ¿Listo? Para hallar el antecedente como primer paso, tenemos que realizar la pregunta: ¿qué sucedió antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué crees que puede estar provocando el consumo de alcohol? En este caso, mi paciente me comenta: bueno, recuerdo cuando terminé con mi pareja. Ese sería un antecedente interno. ¿Por qué? Porque es algo que surge dentro de sí. Recuerdo, ¿sí? Es un pensamiento. Por otro lado, hallamos el consecuente. ¿Con qué pregunta? ¿Qué pasó después de que tú consumas alcohol? Yo particularmente utilizo esta pregunta: ¿qué consigues con esta respuesta? ¿Qué consigues al consumir alcohol? Bueno, en este caso, evitar sentir el dolor y olvidar mi pena. Este sería un consecuente interno. ¿Por qué? Porque es algo que pasa dentro del paciente, ¿cierto? Experimenta dolor y no quiero ello, por lo tanto, evito el dolor y olvido mi pena. ¿Bien? Por ejemplo, autolesionarme, que sería una respuesta problemática, ¿cierto? Antecedente: ¿qué puede estar provocando esta conducta? ¿No? ¿O qué ha sucedido antes para que tú te autolesiones? Bueno, en este caso, recordé cuando mis padres me lastimaban. Sería un antecedente interno. ¿Listo? Hallamos el consecuente. ¿Qué consigues con autolesionar? Desfogar mi dolor. También sería un consecuente interno.
¿cierto? Porque quiere desfogar un dolor que ella o él siente. ¿Ya? Ahora, el análisis topográfico, es decir, este análisis, nosotros lo realizamos en la respuesta. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Bien? Sí, Steve. En realidad, sí, realizamos el primer proceso de evaluación, después realizamos el retest, que el retest es algunas evaluaciones que hemos tomado en un inicio para poder ver el avance y si es que por ahí salen a relucir otros indicadores. Y por último hacemos el post-test. El post-test es cuando ya estamos en las últimas sesiones de intervención para poder ver si es que le damos de alta al paciente o todavía no, ¿no? Si es que vemos un avance considerable de manera objetiva y también subjetiva, entonces realizamos el seguimiento, que en este caso nos estamos viendo con el paciente una vez cada 15 días o una vez al mes. Sí podemos realizar. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Miriam refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos tales como no tengo ganas de vivir, fácil sería morir, estoy harta de mi vida, etc. Menciona que cuando se siente sola, aburrida y triste, busca salir y conocer gente nueva para divertirse. Se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier otra persona, ¿sí? En otras ocasiones discute con sus padres cuando estos critican su falta de responsabilidad con las tareas del hogar. Ella, por lo tanto, se irrita con sus comentarios, levantándoles la voz, gritándoles, y es por ello que prefiere estar lo más lejos posible de ellos. ¿Bien? Eso es lo que nos comenta nuestro paciente. Vamos a ver primero la respuesta. A ver, respuesta problemática, conducta problemática es que ella se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona, ¿cierto? ¿Qué pregunta yo realizo para poder hallar el antecedente, chicos? ¿Qué pregunta realizo? Así es, ¿no? ¿Qué pasó antes o qué puede estar provocando que tú te embriagues y tengas relaciones sexuales sin protección con una persona desconocida? ¿Cierto? Esa es la pregunta. En este caso, mi paciente me indica que se siente aburrida, sola y triste. ¿Eh? Ese es el antecedente. El consecuente. ¿Qué pregunta realizo para poder hallar el consecuente? Excelente, Mercedes. ¿Qué consigues embriagándote y teniendo relaciones sexuales con otra persona? Consigue sentirse, ojo, deseada y valorada. Esto está reforzando esta conducta. Consigue olvidar momentáneamente su tristeza. Sería un consecuente interno, ¿cierto? Esto tenemos que trabajar. Evidentemente, ello también. Pero este consecuente es lo que refuerza esta conducta. Entonces, aquí hablamos de autoestima. Ella se siente una persona que no es deseada, que no se valora, que no tiene buena gestión emocional. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo nosotros realizamos el análisis topográfico. ¿Listo? Aquí. En este caso, vamos a ver las respuestas motoras. Grita, levanta la voz, no interactúa con sus padres. La respuesta emocional, tristeza, aburrimiento y soledad. La respuesta cognitiva, necesito olvidar todo esto, tengo ganas de morir, estoy harta de mi vida, etc. Y el aspecto fisiológico, respuesta fisiológica, tensión y nudo en la garganta. Bien, ese es el análisis topográfico de la conducta. Bien, vamos allá a la frecuencia. ¿Qué tan frecuente tú
tiendes a gritar, qué tan frecuente tiendes a presentar todas estas respuestas motoras. Quizás 5 veces a la semana. La duración de esto probablemente me dura hasta 2 horas, ¿no? O mediodía, etc. Intensidad del 0 al 10 en un nivel 9 o en un nivel 10, dependiendo del caso. ¿Listo? Y hallamos el consecuente. No, perdón. La respuesta le preguntamos, ¿qué pasó antes? Para que tú grites, levantes la voz, no interactúes con tus padres y puedas sentir tristeza, tener estos pensamientos y reacciones fisiológicas. Bueno, discutí con mis padres. Ese es el antecedente. Consecuente. ¿Qué consigues con gritar, levantar la voz y no interactuar con tus padres? Alivio mi irritabilidad. Sería también un consecuente interno. ¿Bien? Bueno, aquí, chicos, tenemos dos referencias de ideas irracionales que pueden predominar, o más que predominar, pueden presentar los pacientes. Bien, esto por cuestiones de tiempo lo vamos a estar viendo en la próxima sesión. Y si es que hay alguna otra duda, alguna otra consulta, de la misma forma lo evaluamos la próxima sesión. ¿Listo? Para que no quede dudas sueltas. Aquí tenemos la bibliografía donde se obtuvo la información del día de hoy y con esto, chicos, terminamos nuestra segunda sesión. Bien,